días, Antonini. Muchas gracias por venir a mi tienda, a Fowler. Habrás visto mis violines. Espero que te inspiren para tu filosofía, para tu sabiduría. Hemos estado leyendo tu libro Despierta. Para mí ha sido imprescindible. Tratas todos los temas, es un libro súper ambicioso, me parece un libro fantástico. Y bueno, temas como la verdad, temas como la existencia, como la autoridad, como Dios. Para empezar, me interesa, no sé, me ha capturado mucho tu concepto de autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Viene de arriba? ¿Viene desde nosotros mismos? Bueno, Nele, lo primero, evidentemente, yo te agradezco que me invites a tu tienda, que es maravillosa, y que yo creo que hablar entre violines es hablar entre los ecos que retumban de la historia. Entonces, a ver si somos capaces de componer una melodía parecida. Mira, yo escribí este libro precisamente porque me di cuenta que aquellas cosas de las que me quería liberar me tenía más aprisionado de lo que esperaba. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, cuando yo me veía liberado de la influencia de mis padres, llevaba a mi padre por encima de todo. Por ejemplo, cuando me creía que me iba al extranjero, a un país o otro, donde me liberaba de las costumbres de mi pueblo, llevaba a mi pueblo encarnado en cada cosa que decía, en cada comida que engullía. Entonces me di cuenta que de ciertas cosas una persona no se puede liberar despojándolas, sino que solo se puede liberar reencontrándolas. Esto fue la razón por la que en algunos de los vídeos de Antonini que habrás visto yo dije que las pulseras de Antonini son las cadenas de su libertad, porque el que cree que la libertad no tiene cadenas es un iluso. Claro, buenísimo. Hablando un poquito de tu biografía, me interesa mucho porque, claro, tú estudias aquí en la Facultad de Sevilla. ¿Qué ideología económica hay aquí en la facultad? Bueno, ¿cuál rige? Samuel Sol por un tubo, ¿no? Eso estaba claro, ¿no? A ver, sí, yo normalmente uno cae, la inercia te lleva evidentemente al sentimiento desapasionado, hacia el amor incondicional. Uno piensa que puede darse a las cosas de manera inmediata. Entonces, de manera inmediata, pues es todo el pensamiento socialista de izquierda del que yo me empapé en la universidad. Joseph Stiglitz, Paul Krugman, José Luis San Pedro, Carlos Versosa, bueno, y una lista infinita de gente. Claro. Porque claro, ¿cómo yo me voy a oponer a que hay que ayudar a los pobres con ayuda al desarrollo? ¿Y cómo yo me voy a oponer a la cooperación internacional? No puedo. Claro. Pero con el tiempo, como te digo, sobre todo cuando me voy a vivir al extranjero, a países donde se encarna este tipo de cosas que yo estudiaba, me daba cuenta que había una fricción. Es decir, me di cuenta que había una distancia muy grande entre el dicho y el hecho, pero sobre todo que muchas cosas que decimos no las decimos para que ocurran, esto fue una de las cosas que se me revelaron, sino para que no ocurran nunca. El peligro de los sueños cumplidos, ¿no? Que dices en el libro. El peligro de que se te cumplan los sueños. Por ejemplo, no hay peor cosa para una pareja que se le cumplan los sueños. Muchas veces se dice que lo peor que hay es estar mirando los seguidores en Twitter. Yo pienso que en realidad es lo mejor que te puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque como nunca llega a un número lo suficientemente elevado como para decir basta, nunca ves colmadas tus expectativas. Y esa mentira, que no deja de ser una mentira piadosa, te mantiene con alas y vivo. El problema es el día que llegas al top. Y entonces te das cuenta, como todo en la vida, que era un velo de ilusión, un velo de malla. Y entonces te derrumbas, que es, a mi juicio, lo que nos está pasando hoy en la sociedad, que hemos llegado a la meta. El problema es que hemos llegado a las metas. Estamos demasiado bien y nos da miedo estar tan libres, ¿no? Exactamente, quizás sea eso lo más problemático. De hecho, si tú ves, a lo largo de los últimos 250 años, el hombre se ha dedicado a un único destino, que es eliminar a los amos. Todo lo que consideramos un amo lo ha eliminado a la Iglesia. De hecho, es una cosa muy interesante, la Iglesia, luego hablaremos. Me encanta meter cosas para volverle loca a la audiencia. La Iglesia no está en crisis porque la gente no cree en Dios. La Iglesia está en crisis, o el Vaticano está en crisis, porque el mundo se ha vaticanizado. Pero esto luego, paradoja, lo hablaremos luego. Entonces ha ido destruyendo los dioses. Que el hombre es un amo, el heteropatriarcado, fuera feminismo. Que el hombre se impone a la naturaleza, el ecologismo, fuera, el hombre no es más que un perro. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que eliminando las cadenas, también hemos eliminado algo que las cadenas llevan. Las cadenas llevan sentido. Es verdad que el esclavo en la antigua Grecia estaba oprimido por el amo, pero también sabía una noble virtud, sabía cuál era su rol,
sabía dónde estaba en el mundo. Ahora hemos perdido el sentido de dónde estamos en el mundo. Y nos pasa algo muy terrible, que cuando eliminamos aquello que no podemos eliminar, nos aparece de manera reprimida. Y entonces ahora llevamos a un autoritario dentro de nosotros. Véase Pablo Iglesias. Es feminista, pero no es incompatible ser feminista con decir en su casa que le rompería los dientes y la nariz a una periodista hasta que sangrara. Eso no es una deformación, es precisamente querer eliminar lo que no se puede eliminar, que es hombre y no es mujer, por mucho que se empeñe en ser lo contrario. Interesante. A mí, la parte que me interesa mucho tuyo, o sea, tu viaje a Camboya es premeditada para conocer al agente económico en sí, para conocer de verdad cómo se desarrolla el desarrollo económico, si se cumplen las... o es que te quiere ir de aquí y punto. Bueno, uno se da cuenta de las razones con el tiempo. Al principio solo tiene razones inmediatas, luego van llegando las trascendentales. Yo al principio me fui porque me di cuenta que España me asfixiaba. Y ahora entiendo por qué España me asfixiaba, porque España asfixia. España, los jóvenes somos viejos. La sociedad se ha envejecido, no solo físicamente, donde un tío como yo de 37 años es un chaval. En España, no es eso, sino precisamente nuestro propio pensamiento, es decir, esa cobardía que se ve nutrida con el tema del COVID, sino que yo también me fui por una sentencia de Heráclito. Yo me quiero encontrar a mí mismo, yo quiero saber quién soy, yo quiero saber cuáles son mis temores y mis miedos, y yo solo puedo conocer mis temores y mis miedos cuando estoy en mis miedos y en mis temores. Es decir, solo sé cuánto echo de menos a Marchena, mi pueblo, cuando vivo a 10.000 kilómetros de Marchena. Allí ocurrió algo que yo no era consciente en él, que allí yo lo pasé muy mal. Y tuve mucho miedo, y tuve muchas perturbaciones. Y esos miedos que en aquel momento me avergonzaban, hoy me ayudaron a intuir en marzo de 2020 que la pandemia era miedo y no era enfermedad. Pero eso, si quieres, llegaremos en otro momento de la entrevista, si fuera necesario. ¿Y el español tiene solución? Me estás diciendo que estamos en un momento crítico. El español tiene muy mala leche. Yo el primero, español. Tenemos muy mala leche. ¿Pero por qué? No porque seamos españoles, no. Porque llevamos mucha mierda, con perdón, reprimida. ¿Qué quiere decir llevar cosas reprimidas? Esto se ve incluso en la literatura, en el propio Lazarillo de Tormes, en toda la literatura de las letras de oro españolas. Que el español sabe lo que significa la libertad, pero no se atreve a conquistarla. Al dictador no lo mata, lo deja morir en la cama, por ejemplo. Y luego yo estoy cansado de escuchar en España que si la libertad, que si la democracia, que si yo soy libre, pero luego cuando una persona como yo saca un libro donde intenta desmontar el confinamiento con argumentos económicos y filosóficos, me tiran huevos en mi casa y me ponen spray diciéndome despierta en el infierno. ¿Entiendes? Bueno, pues es evidente que una persona que se cohíbe a decir lo que piensa, luego de manera reprimida lo suelta. ¿Y cómo lo suelta? Pues la manera tan casi esquizofrénica que tenemos a la hora de relacionarnos con los otros. Viviendo en Colombia me doy cuenta de la dulce y táctil forma que tienen los colombianos para hablarse y de la manera tan ruda, soez y casi a veces mezquina con la que los españoles nos relacionamos entre nosotros. Porque, y en la parte esta de Sudamérica, hablas también en el libro de los problemas que tienen ellos de desarrollo, ¿no? Y sobre todo el complejo o los problemas que tienen de haber sido víctimas de hace 500 años, ahora del Fondo Monetario Internacional, ahora son víctimas de Estados Unidos, ¿Cómo lo estás viviendo todo eso allí? Bueno, yo lo estoy viviendo con un poco de desesperación, pero con un poco también de esperanza cuando regreso a España. Porque claro, en España me doy cuenta que el papel de víctima se ha configurado en elemento trascendental. Hemos visto ahora recientemente a la chica que cuida a los niños de Pablo Iglesias y que lo que le permite cuidar a los niños, lo que la convierte en algo valorable, es que es una persona que ha sufrido, pero sobre todo es una persona que ha manifestado ese sufrimiento. De hecho, ella misma llega a decir en su currículum que no tiene carrera universitaria porque la crisis económica la desarraigó de su pueblo y le hizo regresar a las raíces. Es evidente que desde el padecimiento, que desde el victimismo, no podemos construir nada. Por eso España es un país que está ahora mismo en tramonto, como dirían los italianos, en ocaso. ¿Cómo puedes construir, cómo puedes innovar cuando lo que da valor e identidad en un país son los padecimientos y no las conquistas, y no las obras y no las empresas? Pues es evidente que eso instalado en el nervio óptico
de los españoles hace que sus instituciones jodan, con perdón, a los empresarios, a los autónomos y beneficien en muchos casos a aquellas víctimas que tal y cual y cual y cual. Yo ahora veo muchos debates entre los liberales especialmente, y es el debate de la democracia, o sea, de la idoneidad de la democracia y de qué tipo de democracia, porque ahora está el problema de China, que no es una democracia propiamente dicha, pero da unas libertades al mercado, al comercio, pero no a la gente. ¿Qué opinas tú de eso? Hombre, pues yo opino, por ejemplo, que el que habla bien de China no ha vivido en China. El que habla bien del sudeste asiático no ha vivido en el sudeste asiático. Y sobre todo, el que no ha viajado no con cámara de foto, entiéndeme a lo que me refiero, sino de verdad a conocer el sitio, tampoco conoce su país. Sí, porque eso te iba a decir, porque tú has estado en Camboya, tú has estado en la zona norte de México, tú has estado y no te lo has estudiado en un librito en tu salita. Pero, como yo digo, porque la gente económico hay que conocerlo en persona, claro. Claro, pero además yo me he dado cuenta que de lo que más he aprendido es de mi país y de mi pueblo y de mis gentes cuando he estado fuera. Pero esto lo decía, creo que era Voltaire, decía que la única manera de aprender tu idioma es aprender otro idioma, porque desde el otro idioma ves cómo es tu idioma. Es decir, necesita perspectiva. Claro. Que en algún día hablaremos que la perspectiva, desde mi punto de vista, Nele, es la definición de Dios, pero eso es otro tema al que llegaremos. No, pero me interesa. ¿Te interesa el tema? Bueno, pues entonces ahora iremos a la perspectiva. Porque tú sabes que yo soy ateo de nacimiento por mi padre, y porque yo soy padre de hijos, etcétera. Entonces, el concepto de Dios ya no es que no es que haya miedo o un antidios, no, es simplemente decir, no me voy a ocupar de eso. Pero, sin embargo, aquí sale reiteradamente como autoridad, como Dios, como algo necesario para el ser humano. ¿Tú crees que es necesario para el ser humano? Yo pienso que, esto que voy a decir puede escandalizar un poco, Nele, pero yo pienso que una persona atea es una persona completamente religiosa, porque lleva a Dios tan cerca que no lo ve. ¿Verdad? Como cuando tú te miras al espejo muy cerca que no te distingues la cara. Pues llevas a Dios en todo. De hecho, tenemos al ateo por antonomasia, Karl Marx, por ejemplo, ¿no? Ídolo de los grandes socialistas que nunca lo han leído en el siglo XIX. Pues si uno se lee el Capital, se da cuenta que dentro del Capital y en el mismo manifiesto comunista hay una cantidad de palabras, de concesiones y de sentidos teológicos. Dictadura del proletariado, los últimos serán los primeros, el fetiche de la mercancía. Es decir, hay un montón de conceptos que son profundamente religiosos, pero esto es como cuando te deja la novia, que tú dices, me ha dejado mi novia, ya no quiero saber nada, y ves a tu novia por todos lados como un fantasma bebiendo tequila para olvidar las penas, como diría Maná. Pues exactamente eso es lo que le pasa a mi juicio a los ateos, que venga Dios en todos lados. Pero ¿cuál es la necesidad que tiene el ser humano de Dios? Dios no es una opción, como una pierna. Tú no puedes decidir si eres hombre tener o no tener nariz, un ser humano, la tienes y ya. Y si te la quitas, tendrás problemas para respirar. Pues Dios es exactamente igual, es un atributo del ser humano. Claro. Lo que pasa que no es un atributo físico, es un atributo simbólico o espiritual, es un atributo anímico. Y se ve perfectamente cuánto se necesita una idea de Dios ahora en el confinamiento, donde nos estamos preocupando de las personas solamente como cuerpo, que sobrevivamos al COVID, ¿verdad? Y solo hay que preguntar a cualquier persona que nos escuche cómo estará viviendo estos 335 días ya de confinamiento en España, si acaso hay algo que no le esté perturbando en su mente. Si solo es cuerpo, si solo es materialista, si solo importa la materia, yo le preguntaría a todos esos seguidores de los materialismos radicales, pues que deberían de estar muy contentos de que su cuerpo siga sobreviviendo después de estos 334 días, ¿verdad? Pero no creo que lo estén. Entonces, en ese sentido llega lo que yo te decía antes de Dios como perspectiva. ¿Qué es para Antonini Dios? Para mí Dios no es el Cristo del gran poder, con todo lo que lo amo y con todo lo que lo venero aquí a pocas cuadras, ¿no? de este sitio. No lo es. No es. Dios es perspectiva. ¿Pero qué es perspectiva? La perspectiva que tú pones de ti mismo. Cuando tú crees en Dios, pero no en un sentido ya católico, religioso, sino en el hecho de que hay algo más que tu propio ombligo. En ese sentido yo veo la religión. Entonces y solo entonces tú te puedes ver de manera completa, como cuando aprendes un segundo idioma para entender el tuyo. Por ejemplo, los toros y la religión. ¿Por qué los toreros normalmente son religiosos más allá del acto superficial de que vienen de una parte de la cultura andaluza que están apegadas a las religiones marianas, bla, 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 bla? Más allá. Porque estuviese prohibido por el Vaticano, los toros están prohibidos por el mismo Vaticano. Además, pues porque el torero no es solo un cuerpo. El torero, ¿qué representa en una plaza? Valor,
se enfrenta a un toro, ¿vale? Pues representa el carácter heroico, ¿vale? Todas esas cosas no las quieren eliminar. ¿Por qué? Porque el toro representa la autoridad. ¿Y qué hace el toreo? Torear a la autoridad. Y no le gusta al socialismo que a la autoridad la toreen. Por eso, desde mi perspectiva, los toros, Pablo Iglesias y todos los socialismos suelen estar en contra de la tauromaquia. Pero yo creo que con la religión lo que se ha hecho es una manera, antiguamente, de explicar lo desconocido, ¿no? Y tú hablas aquí en el libro de cómo nos enfrentamos a lo desconocido, con ritos, con sacrificios. ¿Qué tipo de rito de sacrificio se está haciendo con la pandemia? Con la pandemia, pues muy interesante. También te diría una cosa, Nele, que es que el concepto de Dios va evolucionando en función del hombre. Es decir, no vale decir que Dios simplemente explica el eclipse de sol porque nos basamos en la fe que tenían unos hombres primitivos. Vale, los hombres primitivos, esa era la manera primitiva que tenían de manifestar una necesidad absoluta. Vale, entonces no podemos caer en la idea de que Dios no existe porque Dios no es un paso de Semana Santa. ¿Me entiendes? No hace falta que entremos a discutir eso, ¿no? Me parece absurdo e hiriente. Bien, con respecto a Dios y la pandemia, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Bueno, el elemento fundamental, que lo hemos hablado tú y yo muchas veces en conversaciones privadas, es que se ha vaciado los sentidos debido a la falta de autoridades. Entonces, hay una especie de... La religión nos permite explicar lo que no conocemos. Claro. ¿Vale? Cuando algo se nos presenta desconocido, cuando no podemos aplicar razones, normalmente aplicamos sacrificios. Por ejemplo, los mismos indígenas no sabían por qué el sol se oponía ante un eclipse y pensaba que era el castigo de un dios. Entonces, ¿qué hacían para relacionarse con eso incomprensible? Abrían corazones y muestras de sangre, ¿no? Hacían sacrificios de sangre, como vemos, por ejemplo, en Apocalipto, la película de Mel Gibson. Pues nosotros estamos haciendo igual ahora. No sabemos cómo funciona algo que se nos presenta, no como una enfermedad, sino como algo de fuera, algo que viene de China, algo que viene genéticamente modificado, algo que viene a perturbar nuestra estabilidad. ¿Cómo nos relacionamos? Sacrificándonos. ¿Y cómo nos sacrificándonos? Haciéndonos cosas que no sirven para evitar la pandemia. Por ejemplo, llevar mascarillas. Nos la ponemos con los desconocidos, pero nos la quitamos con los amigos. Por ejemplo, guardar la distancia de seguridad de manera obsesiva cuando sales del avión, pero no cuando estás dentro del avión. Recordar constantemente por qué, ¿no? ¿Por qué tienes que llevar mascarilla cuando todo el mundo la lleva en un aeropuerto? Entonces, estamos haciendo sacrificios interiores con nosotros mismos. ¿Se está haciendo, aparte, otro sacrificio hacia afuera? ¿O del gobierno hacia nosotros? ¿El gobierno está haciendo sacrificios? ¿Qué se está haciendo? Claro, o sea, por ejemplo, uno se da la sensación de que se está apartando de la sociedad. Sí. Pero en realidad lo que estamos haciendo con este confinamiento en él es apartarnos de nosotros mismos. Nos estamos autoexiliando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Por ejemplo, nos autoexiliamos cuando no podemos asistir a un entierro de un amigo. O, por ejemplo, nos exiliamos cuando no podemos mantener una conversación naturalizada entre dos personas. Eso que nosotros creemos que es protegernos del mundo, en realidad lo que estamos es desprotegiéndonos de nosotros mismos. Clave y prueba de esto es la ansiedad que se ha instalado en nuestras vidas cotidianas. La ansiedad no es una enfermedad material, es una enfermedad del espíritu, el espíritu pidiendo socorro. Yo es que, de todas maneras, yo soy positivo de nacimiento. Entonces, ¿no te parece, por ejemplo, a ti la pandemia, este encierro te ha ayudado a pensarte, a analizarte, a escribir un libro maravilloso? A mí me ha ayudado a ponerme delante mía, a ponerme delante del espejo, ver mi vida desde el principio, ver que en verdad la pandemia, yo ya tenía un encierro hecho antes de claro. La pandemia. ¿A ti te ha servido, o sea, positivamente, qué partes positivas te trae a ti? A mí lo más positivo, lo mejor que me está proporcionando la pandemia es un dolor infinito. Eso es lo mejor que me está dando la pandemia. Es un terrorífico dolor, pero es un terrorífico dolor que viene de que yo me estoy dando cuenta de que muchas de las cosas que hacía en la normalidad las hacía para escapar. Ajá. Y ahora, como no puedo escapar, me siento aprisionado. De ahí, de alguna manera, la ansiedad. También es verdad
que este confinamiento impide que las personas nos podamos proyectar. Claro, las personas no solo somos un cuerpo, también somos ideas, somos imaginación, nos proyectamos qué haré esta semana, qué proyectos encarnaré, llevaré a cabo, ¿verdad? Cuando todo eso queda fuera por el elevado grado de incertidumbre en el que estamos, todo ese mundo hacia afuera simbólico y espiritual viene reprimido hacia adentro. Entonces nuestro cuerpo carga con una pesada, pues carga, nunca mejor dicho, de esto espiritual, es decir, pero reprimida. Entonces pues nos sentimos con esta ansiedad, con esta cosa de querer escapar, de hacer un viaje, de no poder hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así, este tipo de cosas nos están afectando y no se han tenido en cuenta evidentemente a la hora de tomar la decisión del confinamiento, ¿verdad? Pero sin embargo se han abierto muchísimos debates en Internet. Yo creo que Internet nunca ha tenido tanta presencia. Tú sales muchas veces en YouTube, han salido gente como Jano, como Rayo, como yo que sé, como Ernesto Castro. Es muy interesante. O sea, ahora mismo es como que el debate son muy amplios desde muchos puntos de vista y son, no sé si tú compartes con eso. O sea, a ti también te da mucha visibilidad. Yo conozco tu pensamiento gracias a Internet y gracias en parte a la pandemia. Claro, es decir, es evidente... Estoy buscando mi lado positivo. No, pero hay una cosa muy interesante en lo que tú dices, porque eso es muy religioso. Que estábamos hablando de la autoridad, me explico. Es decir, por ejemplo, no nos pasa a todas las personas muchas veces que cuando rompemos con una pareja y luego nos encontramos otras, todos decimos que la ruptura anterior había sido necesaria para llegar a ti. Es como que todas las cosas encaminaban para llegar a esa persona, ¿verdad? Pues eso es absurdo en un sentido banal de la existencia y sin embargo todo el mundo nos creemos que el último novio o la última novia era la última conquista después de un padecimiento en medio del desierto. Eso es un pensamiento religioso y eso lo tienen los ateos también. Por lo tanto, también los ateos confiesan en ese sentido. Claro, cuando tú me dices, es que gracias a la pandemia hemos salido adelante. Sí, y gracias al genocidio nazi, Benigni hizo una película como La vida es bella que le dio un Oscar. Entonces, claro, pues sí, es verdad, el bien no se comprime en el mal, pero yo considero que el ser humano, a pesar de, por ejemplo, yo he sido el primero que he dicho que esta pandemia me valga para algo. Y he escrito un libro, por ejemplo. O sea, que yo saque algo de bueno en esto, pero que yo saque algo de bueno en esto no quiere decir que yo acepte esto. Y yo voy a seguir oponiéndome al confinamiento, al uso de las mascarillas, a pesar de que el mundo en marzo no me escuchaba y ahora me considera loco. Quizás en marzo del próximo año tengamos un correligionario de discípulos que nos vayan siguiendo a ti y a mí ya por el mundo. Vamos a hablar un poco de la vacuna. La vacuna, bueno, desde el punto de vista gubernamental es un desastre, ¿no? O sea, no están consiguiendo vacunas. Desde el punto de vista nuestro, nosotros en un primer momento dijimos, yo no quiero vacuna, no me fío, no sé qué, ahora sí, y ahora de repente sí, pero no. ¿Qué es lo que está pasando con las vacunas? Desde el punto de vista gubernamental y desde nosotros mismos, porque también es interesante saber. Claro, yo pienso que yo parto de que yo tengo un montón de vacunas puestas, fiebre amarilla, tifus, porque claro, cuando yo me fui a Camboya, estos sitios, yo ya parto que yo tengo muchas vacunas, porque voy a hablar mal de esta vacuna, para que nadie diga que soy antivacuna, no, tengo muchas vacunas puestas. Yo creo que hay ciertas cosas que van contra la realidad, y cuando van contra la realidad siempre funcionan mal. Entonces, que el gobierno no pueda administrar de manera eficiente 48 millones de vacunas no es un problema del gobierno, al que no merecen nada mis aprecios. Es que no se puede, o sea, es que administrar 48 millones de vacunas es muy jodido, tiene que salir mal necesariamente, puede salir peor, puede salir mal como en Alemania, o puede salir peor como en España. Pero porque está centralizado. Puede ser que porque esté centralizado. Es que... Puede ser porque esté centralizado, pero mira, en Israel se están poniendo vacunas y otra vez se están confinando. Porque otra vez están saliendo brotes. Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué la vacuna no nos salvará? Porque la vacuna solo nos salva contra enfermedades físicas, no contra problemas mentales. Es decir, a un hipocondríaco la vacuna no lo libera. Por eso la vacuna no nos está salvando. Esta es la razón por la que las personas de manera inconsciente estamos intentando incluso ir contra la vacuna. Sí, aquellos que apoyan la vacuna son sus mayores enemigos, porque son los mismos que dicen, pónganse la vacuna. Ah,
pero ya no funciona porque ha llegado la cepa británica. Cuidado, que no va a funcionar que ha llegado la cepa sudafricana. Oiga, no desprestigie la vacuna no funciona para adelantarte al futuro, simplemente vale para resolver los problemas del presente. ¿Por qué yo no me pongo la vacuna? Yo solo me pongo una vacuna contra una enfermedad, no contra una histéresis colectiva, porque no va a funcionar. Entonces, no me importa decirlo en voz alta y que se entere la humanidad. No me la pondré, salvo que me usen la fuerza y me obliguen a hacerlo, o aún peor, para poder ser una persona me obligan a ponerme la vacuna. Es decir, no puede montarse en un avión sin vacuna, no puede salir a la calle sin vacuna, no puede ir en el autobús sin vacuna. Entonces me la tendré que poner, pero en mis escritos quedará reflejado que eso es un atentado contra la humanidad. Y Dios, si un Dios bueno y honesto sigue ahí arriba, pues en fin, hará justicia cuando lleguemos. Porque tú en el libro dices que aparte, o sea, nos hemos puesto en manos de virólogos, ¿no? Entonces, claro, hay mucha salud, muchos tipos de salud. Está la psicológica, está la física, está la diabetes. Los enfermos de cáncer están teniendo una gran mortalidad. Es que el problema es que hemos cambiado a los curas por los médicos. Esto no quiere decir que hemos acabado con la religión. Es que no hemos llevado las iglesias a los hospitales y hemos convertido a la sociedad en un hospital. ¿No te parece esta calle un hospital? Donde todo el mundo va con mascarilla como si estuviera en un centro de quirúrgico y no sale nadie a la calle. Sí, hospitalizar la vida no es hacer muchos hospitales en la economía, es hospitalizarla. Esto también ha pasado a los economistas, a los que yo he hecho mucha crítica cuando han querido economizar la existencia humana. Pues ahora está pasando que se está medicalizando la vida. Y eso ocurre cuando una persona de pueblo, de ciudad, va al médico y en lugar de decirle al médico: deme algo para el dolor de garganta, le dice al médico: me duele la garganta, sálveme. No, aquí no te salva un médico. ¿Ves? Entonces los médicos se han convertido en sacerdotes. De hecho, ¿no has visto que los presidentes del gobierno, cuando querían justificar la pandemia, se ponían detrás de ellos no a ministros, no a personas elegidas por el pueblo, sino a batas blancas? Oiga, ¿quién ha elegido la bata blanca? Usted sabe hablar mucho de medicina, pero en mi cuerpo mando yo. ¿O es que acaso cuando vamos a llevar un taller, y ya con esto acabo, un coche al taller, nosotros pedimos que nos arreglen el coche, pero no le decimos al del taller que nos digan cómo nos tenemos que montar en el coche, a quién tenemos que llevar y a qué hora tenemos que salir? Usted arregle el motor y déjeme a mí hacer con el coche lo que me dé la gana. Usted arregle mi cuerpo y no se meta en mi vida, caballero. Bueno, un tema complejo. Vamos a parar aquí, que hay que saber terminar. Espero que te haya gustado mi tienda, espero que te haya sentido cómodo como en casa y espero que salga pronto tu vídeo de Antonini, que acabamos de grabar. Pues Nele, es un placer. Yo quiero agradecértelo personalmente la oportunidad que me brinda y evidentemente, pues bueno, agradecerte también esta labor con la que contribuyes también a un debate público esterilizado y comprimido simplemente a las llamas del alarmismo. Te lo agradezco, que des espacio a Antonini y Antonini te recompensará. Muchas gracias. Un placer mío. Un placer.